Mire, continuamos en esta edición de Cable Noticias a las 20 horas en Chilena FM Canal 2 y por supuesto vamos ahora a conversar con nuestra invitada este día viernes, la diputada Camila Rojas. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas tardes. Bienvenida aquí a nuestro programa. Buenas tardes, Luis. Gracias y saludar a quienes nos escuchan y ven. Por supuesto, diputada. Bueno, a partir de inmediato con un tema que ya es de natural preocupación, las demandas de los profesores que hasta el momento siguen siendo parte de esta manifestación que el próximo lunes va a cumplir 2 semanas. Cuéntanos un poco, digamos, qué siente usted con lo que está ocurriendo con el ámbito docente y en general, cómo ha visto la manifestación. Sí, bueno, lo primero es decir que acá hay mucha preocupación por lo que está pasando con la educación pública, por los distintos problemas que enfrentan los profesores y profesoras. En nuestro caso hemos hecho harto terreno yendo a las escuelas, por lo tanto sabíamos que existían varios problemas todavía asociados a la educación. Y en ese sentido lo primero es aclarar para quienes nos escuchan que los profesores no están exigiendo mayores sueldos o algo que tenga que ver con sus salarios, sino por el contrario, esta movilización tiene que ver, por un lado, con la defensa de la educación pública ante su abandono evidente y, por otro lado, con condiciones laborales dignas. Y me gustaría dar 2 ejemplos de cuestiones bien puntuales que están en el petitorio de los profesores. El primero de ellos es las múltiples evaluaciones a las que ellos están sometidos año a año, y ahí cabe preguntarse a qué otra profesión se le evalúa con la constancia y la rigurosidad que se hace con los profesores. Y además se hizo una ley nueva que contempla una evaluación con la que la mayoría de los profesores están de acuerdo porque evidentemente tienen que evaluarse, sin embargo se sostiene una ley anterior y están sometidos a una doble evaluación. Entonces, ¿a qué otro profesional le pasa? A ninguno. Entonces ese es un problema bien importante, y el estar evaluándose de esta manera con 2 evaluaciones le significa que no pueden dedicar su tiempo a la labor pedagógica y docente, sino que tienen que estar concentrados en el trabajo. Preocupado de las evaluaciones, básicamente. Y lo segundo, que también es bien importante y lo pongo como ejemplo, es la deuda histórica, la conocida deuda histórica durante años a los profesores y profesoras que ya están jubilados, que tienen jubilaciones bien bajas por el sistema de pensiones que tenemos. Además se les perjudica con este no reconocimiento de pago que ocurre desde la dictadura, y es importante decir que esta deuda es reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, por la OIT, que fue reconocida por el Congreso. Se realizó un catastro para saber cuántos eran los profesores y profesoras afectadas. Sin embargo, todavía no se confirma el pago de la deuda como tal, o al menos una parte de ella. Y se han muerto 14.000 profesores, entonces estamos en una situación que es muy triste. O sea, profesores que tienen pensiones muy, muy bajas y que además se les adeuda esto desde hace muchos años. Entonces esas 2 demandas yo las pongo sobre la mesa, sobre todo haciendo alusión que aquí los profesores tienen demandas muy justas. Claro, diputada, y en este aspecto, bueno, usted la última vez que conversamos iba a iniciar una gira por todo el país, esto en el ámbito de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, explicando un poco algunos alcances de los anuncios que había hecho la ministra de Educación al respecto. ¿Qué nos puede decir y qué conclusión saca de aquello? Sí, mira, la principal conclusión es esta situación crítica de la educación pública, sobre todo de su abandono. A nosotros nos tocó ver en varios lugares del país y acá mismo en el distrito las condiciones de infraestructura en las que hoy día están muchas escuelas. Eso además es un diagnóstico común que nos dicen los estudiantes, los apoderados y apoderadas, y también los equipos directivos y los profesores. Y es algo de hecho que han puesto sobre la mesa los profesores y profesoras con su movilización, es precisamente que hay que defender la educación pública, que se necesita cambiar la visión que se tiene respecto de esto y ponerla en el centro. Por lo tanto, lo que vimos a lo largo del país está muy conectado con las luchas que hoy día tienen los profesores y profesoras. Es importante decir que se está trabajando en las demandas que ellos tienen. Por un lado, el gobierno formó una mesa en la que han estado en discusión, el gobierno hizo su propuesta, los profesores votan el día lunes, este día lunes, si siguen en paro o no, y por lo tanto si aceptan o no la propuesta que el gobierno le ha realizado. Y además nosotros desde el Congreso también estamos apurando una serie de leyes precisamente que van a mejorar las condiciones de los profesores y profesoras. Son proyectos que el Colegio de Profesores ha encabezado y por lo tanto también estamos haciendo nuestro trabajo desde el plano legislativo, y que son asuntos que podemos resolver nosotros mismos, pero el rol que juega el gobierno en esto es fundamental. Claro. Diputada, hablando un poco de los roles, ¿no es cierto?, de distintas organizaciones, hoy día se ha hablado harto sobre el tema de historia, educación física, que
pasan a ser ramos optativos. ¿Qué mirada da usted a ese aspecto en particular y una medida que se puede revertir o no? Sí, lo primero decir es que esta es una discusión bien compleja, que lo que tiene que ver con el currículum, con lo que es lo que se pasa en la sala de clase y finalmente el conocimiento que reciben los estudiantes es un tema muy complejo, no simplemente se trata de hablar de ramos sino también cómo se pasan, cuál es el contenido que se ve. Y dos datos relevantes. Una es que existe este Consejo Nacional de Educación, que es quien revisa el contenido, las bases, pero a propuesta del Ministerio. Entonces el Ministerio es una propuesta y el Consejo revisa. Y ahí se dan una serie de, si el Consejo rechaza, el Ministerio tiene que hacer otra propuesta, vuelve. Y ahora estamos en la fase final de este proceso, que creo que es muy importante detenerme acá. Este es un cambio para tercero y cuarto medio, solo para tercero y cuarto medio. ¿Y por qué el cambio ha concitado tanta atención? Porque estas nuevas bases lo que dicen es que en tercero y cuarto medio es cuando a los estudiantes ya uno los está preparando para la fase final de su proceso, ya sea para seguir estudiando o para el mundo laboral. Y ahí hay tres tipos de colegios: los colegios artísticos, los colegios científico-humanistas y los colegios técnico-profesionales, los de especialidad. Entonces, en tercero y cuarto medio, además de que los estudiantes puedan elegir, hay unos ramos que tienen que ser obligatorios. Y esa es la discusión en la que estamos hoy día. ¿Cuáles son los ramos obligatorios que tienen en común los estudiantes más allá del tipo de colegio donde estudian? Y de esos ramos obligatorios se saca historia, pero está educación ciudadana, se saca artes y se saca educación física. Entonces, la gran discusión que estamos dando hoy día y que ha concitado mucho interés es: ¿cuáles tienen que ser esos ramos obligatorios? ¿Cuántas horas tienen esos ramos? Lo cierto es, tú añadías la pregunta si se puede hacer algo o no. Esto es, por ley, es algo que tiene que ver el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es quien toma la definición final. Y lo que nosotros esperamos es que esté el respaldo y la justificación pedagógica de por qué se realizan estos cambios. Y por supuesto que esperamos apertura en caso de que estos cambios no parezcan tan justificados. Pero lo importante es decir que acá tenemos que tener un núcleo común de ramos y de conocimientos que tengan todos los estudiantes del país. Que no haya diferencias. Que no haya diferencia en esa materia, porque hay una cantidad de horas, yo les voy a decir, son entre 18 y 22 horas que son de ramos que los estudiantes eligen, ya sea por lo que quieren estudiar después, pero hay un motor común que es el que hoy día está en discusión. Diputada, y un último tema para ir ya la parte final de la entrevista tiene que ver con el cambio de gabinete. La verdad es que, por lo que he podido leer, no quedaron muchos contentos con el cambio de gabinete porque esperaban otras cosas. Finalmente parece que fue un cambio de gabinete por ajustar algo. No sé qué opinión tiene usted al respecto. Sí, bueno, en primer lugar, que no es un cambio de gabinete político, o sea, el núcleo político que está con el presidente Sebastián Piñera no se mueve, se queda ahí. Y me gustaría referirme particularmente al caso de educación, porque si bien el presidente, luego de que realice el cambio, dice en sus palabras que educación está estancado, que no se ha podido avanzar, él mantiene a la ministra. Entonces, me parece que además se plantea un diagnóstico, se dice, esto es lo que está pasando en educación, pero no hay cambio. Entonces, ahí mi llamado es a que efectivamente el gobierno tome medidas para que vayamos avanzando en educación, con todos los problemas que hoy día hay, con el paro de los profesores, con las situaciones que se están viviendo en la escuela y que seguramente muchos de los que están en las casas saben las situaciones en las que están los colegios. Es necesario cambiar la actitud, cambiar la actitud del gobierno en educación, porque es un tema que no tiene partido político. El tema de educación es fundamental para todo el país. Entonces, ahí al menos a mí ya no hubo cambio de gabinete, pero me parece fundamental que haya un cambio de actitud. Bien, diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, pues la diputada Camila Rojas ha estado con nosotros en esta ocasión. Vamos a ver una pausa en esta edición de Cable Noticias. En instante retornamos con ustedes.